Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un lunes más tutorial y esta vez vamos a hablar de la herramienta iBoost del fabricante ABB, y este tutorial nos lo ha desarrollado Daniel García, nuestro alumno en prácticas del Instituto Maimónides, el cual, bueno, ha desarrollado completamente este tutorial, el cual vamos a ver en el lunes de hoy. Bueno, Daniel, bienvenido a iCanex School. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué trata la herramienta iBoost Tool, cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver, es una herramienta de ABB totalmente gratuita que básicamente nos permite monitorizar o probar estados o digamos cualquier estado de un componente ABB que sea compatible con el software. Es decir, nosotros descargamos el software, lo podemos instalar en nuestro ordenador, totalmente gratuito, no tiene ninguna licencia. Nosotros cogemos los distintos aparatos, ¿son todos o solamente algunos? Algunos aparatos, no son todos. Hay algunos compatibles, digamos. Exacto, entonces cogemos los aparatos, los podemos meter dentro de esa herramienta y en esa herramienta podemos forzar estados, podemos activar alarmas, podemos simular todo lo que vamos a programar con el ETS. Exactamente. Vale, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que has realizado como ejercicio práctico para poder enseñarnos el tutorial? Bueno, pues básicamente he probado un actuador de persiana, básicamente lo he conectado con el programa y he forzado algunos valores, algunas alarmas, he forzado algunos estados, algunos movimientos y digamos se puede también comprobar el estado de movimiento o de alarma que en el programa, así como una vez probando las alarmas se puede comprobar como por ejemplo dentro del software, digamos que no hace ninguna acción. Al estar la alarma conectada, digamos el programa se queda sin... Ok, entonces digamos que el software, la máxima utilidad que tiene es que no tienes por qué utilizar el monitor de grupos DTS para forzar y manipular estados que tienes previamente ya establecidos, sino con esa herramienta lo puedes hacer en la oficina y probarlo todo. ¿Vale? Bueno, pues Canex Follower, vamos a entrar ya en acción, vamos a ver en primer lugar nuestro PowerPoint que ha realizado Daniel. Después del PowerPoint veremos el ejercicio práctico que nos tiene preparados y nada, si os parece bien, comenzamos. Bueno, pues vamos a ver el PowerPoint, vamos a ver las características principales del iBoost Tool. Pues nada, Dani, comienza. Venga, vamos allá. Bueno, estamos ante el tutorial. Es una iBoost Tool, es básicamente una herramienta de diagnóstico, monitorización, simulación de estado, de alarmas, de escenas, como hemos comentado antes. Y vamos a ver. Es un software gratuito, como hemos comentado. Eso es muy importante porque no todos los softwares son gratuitos, de herramientas que se trabajan con Canex. Siempre es de agradecer. Sí. Así es. Bueno, como podemos ver, se utiliza para obtener información a tiempo real de dispositivos conectados, forzar estados, mover, digamos los componentes, posiciones, etcétera, ¿no? Una cosa, aquí he visto que has puesto la foto de la fuente de alimentación y diagnóstico. Así es. Esta fuente la utilizamos nosotros mucho porque podemos leer del bus tensión, intensidad y todo eso. Esto en el iBoost Tool te permite esta fuente. Sí, te permite leer valores, genial. De intensidad y esa fuente es compatible con el programa. Genial. Es decir, no tengo que hacerle la petición de lectura al ETS, ni tengo que cambiar banderas en el ETS, sino que ya con la herramienta automáticamente me lo puedes leer en tiempo real todos los valores, estados, así como el telegrama, no sé, digamos si... Sí, todas las funciones que tiene prácticamente la fuente. Genial. Muy bien. Bueno, algunas características importantes a tener en cuenta de este software. Una de ellas es que las funcionalidades que tiene el programa solo están disponibles si están activadas en ETS. Es decir, que si hay, por ejemplo, alguna alarma o alguna escena que queremos, digamos, nosotros simular, antes debe de ser programado. Es decir, antes tenemos que hacer el proyecto con el ETS, volcarlo al aparato, y una vez que el aparato ya esté programado y volcado con su proyecto, es cuando podemos simularlo previamente. Podemos simularlo, exacto. Claro, es que tiene sentido. Claro, tiene todo el sentido, porque si no, no habría nada.
Otra característica importante es que la interfaz GNX, si está siendo utilizada por otro programa, como por ejemplo ETS, será necesario finalizarla primero. Es decir, el monitor de grupos tenemos que cerrarlo para poder tener comunicación con el Exactamente. Muy bien. Me lo he figurado. Sí, ¿no? Me lo he figurado porque no tenía sentido que tuviese dos comunicaciones abiertas a través del dispositivo. Otra característica es que no es necesario una direccional de grupo. Es decir, eso es algo que no es necesario. En el eBoost Tool simplemente podemos forzar el estado, podemos, digamos, controlar sin necesidad de utilizar direcciones de grupo, ni pagarnos a conectar, ni a unir, ni nada. Simplemente pulsando los botones, simplemente los dispositivos reaccionan a nuestros comandos. Muy bien. Bueno, digamos que la última versión es la última versión de eBoost Tool, no sé si la tenemos en nuestra web, la tenemos en la web, no lo sabes, ¿no? Lo voy a confirmar, Julio, la última versión de eBoost Tool la tenemos en nuestra web para que se lo descarguen los KNX Followers. Sí, me está confirmando que sí. Me está confirmando que sí. Bueno, revísalo. Revísalo. Bueno, venga, continúa. Bueno, en la web de ABB, que es donde... Ahí va a tener la última versión. Ahí va a tener la última, la 1980. Pero ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque la web de ABB ha sido muy criticada cuando han cambiado la parte de KNX. Antes estaba en una web que era mucho más fácil llegar a los recursos que tú estabas buscando. Tú eso no lo has conocido. No. Tú has conocido ya la web nueva. Sí. Claro, los que venimos de la web antigua y ahora vemos la nueva está muy enredosa. Para llegar a la información tienes que leer mucho. Y si no te sabes las referencias o no conoces qué aparatos son, te va a costar un poquito. Porque antes estaba en una jerarquía de árbol, antes estaba mejor. Yo he criticado mucho esto a la gente de ABB, decirle, oye, la habéis cagado con la página, pero como es eso viene de arriba y han querido cambiar toda la estructura de la web, pero bueno, ya está, es cuestión de acostumbrarse y fuera. Claro. Perdona que te corte, continúa. Venga. El software está disponible en multitud de idiomas, por supuesto, incluyendo español. Eso es importante, eso es importante que esté en español, eso es importante. Claro que sí. Muy bien. Estupendo. Bueno, sobre dispositivos soportados, esto es muy importante. Y es que solamente dispositivos del fabricante ABB son, digamos, compatibles con este software y además solamente algunos dispositivos de ABB, no todos. El programa está siendo poco a poco desarrollado y poco a poco van incluyendo más componentes. Es más, te cuento que esto igual no lo sabes tú. Hace poco estuve en un curso de ABB, en el curso de Ecoclima, donde se hablaba sobre a productos nuevos que van a sacar sobre tema de climatización. Y fue en la etapa, un mesecillo antes o cosas así, donde vi que en eBoost Tool se había actualizado el eBoost Tool, donde ya aparecían estos aparatos que luego vi en el curso de Ecoclima. Es decir, que aunque no estén todos, la tendencia seguramente por la parte de ABB, esto es de cosecha propia, no es que nadie me lo haya dicho, pero creo que la tendencia será a tener todos estos dispositivos en el eBoost Tool. Este software es un software muy desconocido entre los integradores. Hay otros software de otros fabricantes que se anuncian a bombo y platillo, pero este realmente es muy, muy útil y es un gran desconocido entre los integradores. Te lo digo así de antemano porque hay mucha gente que no lo conoce y es una herramienta muy importante. Pues con este tutorial seguro que ya lo van a hacer, ¿no? Definitivamente. Bueno, venga, continúa. Como nota informativa, la lista completa de componentes compatibles se encuentra tanto en la web de ABB como dentro del programa. Podemos consultarlo. Así que si queremos hacer... De hecho, creo que en el propio eBoost Tool creo que hay una opción donde puedes actualizarlo. Hay un botón de decir, busca si hay alguna actualización nueva. Y si la hay, descárgala e instálala. Y ahí aparecen los nuevos aparatos que han incorporado. Bien, esta es la conexión de eBoost Tool a la red KNX, básicamente. Se puede establecer mediante IP o mediante, digamos, la topología ATP. Del puerto USB. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿A través del puerto USB? A través del puerto USB. Pues yo no lo he probado nunca a través de IP y ahora tengo la curiosidad de... Eso lo vamos cuando tengamos un web de probarlo, porque todo el mundo lo ha hecho a través del puerto USB porque es lo más cómodo, ¿no? Lo más cómodo. De tener el programador conectado al bus, pero a través a través de IP no lo he probado nunca, eso deberíamos de probarlo. Pues lo probaremos. Bueno, básicamente, la conexión del programa a la red KNX es muy sencilla. Simplemente se entra al menú principal, se le da a conectar. Una vez en conectar, vamos a la pestaña conectar con aparato y una vez ahí, simplemente vamos al menú Connection Manager. Simplemente ahí ya podremos establecer nuestra conexión
Vale, ¿qué hace? Hacer una búsqueda en el bus de todos los aparatos que son compatibles con iBus Tool y te sale una lista de una búsqueda de todos los aparatos que son compatibles y que están en el bus. Genial. Ya está, es muy sencillo. Aquí pulsamos nuevo para añadir una nueva conexión, ya USB o IP, guardamos la conexión, le ponemos un nombrecito, le damos a OK y ya está. Es muy simple. Perfecto. Bien, y ahora vamos a conectar el programa con un dispositivo en concreto. Vale. Para ello, una de las cosas que ya hemos dicho que es fundamental es saber cuál es la dirección física del aparato. Sin ella no podemos... quieres que iBus Tool busque un aparato determinado. Concreto, y como hemos dicho que tienen que estar previamente programados, su dirección física estará programada. Entonces, vamos a hacerlo a través de su dirección física. Exactamente. Bien. Podemos buscarlo simplemente abriendo TS, por ejemplo, o de cualquier otra manera que nosotros tengamos. Bien, una vez que tengamos la dirección física, simplemente en el menú anterior ponemos aquí en la dirección física y le damos a conectar. Simplemente así de simple. El programa es muy simple en esto también y simplemente ya no dará el aparato. Bien, bueno, dentro del menú de dispositivo es, digamos, donde ocurre, digamos, lo importante. Ocurre la magia, exactamente. Exactamente. Aquí tendremos todas las opciones de simulación, de control, aviso, que nos proporciona el dispositivo. ¿De acuerdo? Bien. Podemos ver datos de consumo de tiempo real, posiciones, cargas, alarmas, etcétera, por supuesto. Puesto aquí una precaución, creo que es bastante importante, hay que prestar especial atención a la seguridad de las personas e instalaciones, modifica el funcionamiento y convierte directamente del programa. ¿Qué pasa? Claro, si nos ponemos nosotros... eso es muy importante. Tú si bajas las persianas de algún sitio sin avisar, pues te puedes encontrar que... Sí. Es muy importante, tenemos que dar aviso, tenemos que, digamos, evacuar o, digamos, un entorno seguro. Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos el menú de monitorización y configuración de este actuador de presiones de ABB. Como podemos ver, es un menú muy completo. Alarma de viento, posición, alarma de seguridad meteorológica, sistema automático de protección contra el sol. Wow, lo tiene todo, todo. Puedes manipular y puedes tocar todo. Está muy bien. Aquí las posiciones, podemos desplazar a una posición concreta. Esto, por ejemplo, de tiempo de desplazamiento es, digamos, lo que hemos nosotros programado en el ETS. Claro, tú piensas que cuando lo haces esto con el ETS tienes que buscar la dirección de grupo que hace una función determinada para tú forzarla. Pero sin en cambio aquí no tienes que buscarla. Aquí ya directamente simplemente le das a las opciones que tienes aquí, te lo va a hacer sin tener que buscarlo. Tenemos aquí los estados que se iluminarán en función de cuáles sean. Por ejemplo, cuando la persiana se esté moviendo, el accionamiento o movimiento se pondrá en verde, ya lo veremos después. Luego tenemos las alarmas que salen aquí si están activadas o desactivadas, las posiciones, control del sistema automático, modo de calentamiento o enfriamiento si dispone del aparato. Y básicamente esto ocurre en cualquier aparato compatible, ya sea una fuente de alimentación, ya sea un dimmer, todas las funciones las tienes aquí. Todas las funciones aquí las tienes. Estos son, digamos, los dispositivos, la función de control principal, stop, subir, bajar, podemos desplazar lamas si dispone, etcétera. El modo demo. Bien, el modo demo es básicamente un modo que tiene el programa que nos permite, digamos, simular offline sin conectarnos al bus KNX, digamos, podemos ver las distintas opciones que nos da los distintos componentes. Digamos que el menú anterior, pero Digamos que con la particularidad de seguridad que antes han mencionado, de ten cuidado si vas a tocar, si estás online, porque puede haber un accidente, aquí en el modo demo puedes manipular sobre el dispositivo sabiendo que no vas a enviar ninguna información al bus. Exactamente. Exactamente. Básicamente se accede desde el menú principal a modo demo. Le damos aquí al botón conectar que queramos, el dispositivo que queramos, y simplemente se nos abrirá el menú como anterior. ¿Del aparato en cuestión? El aparato correspondiente. Exactamente. Muy bien. Aparato IP. Vale, en este menú será lo que vamos a intentar probar de la conexión IP. Básicamente nos va a hacer una búsqueda de todos los aparatos IP que el software detecta. Vale, pues mira, te voy a poner como tarea si fuésemos capaces de hacerlo. Sí, por supuesto. Sería muy interesante ver si fuésemos capaces de conectarnos a través del iBus Tool con una instalación que de forma remota. Eso habla con Julio, con nuestro compañero Julio, y a ver si fuésemos capaces nosotros de conectarnos con un dispositivo que esté en otra instalación. Si hay que abrir puertos o historias en el router, hacerlo, porque puede ser muy interesante ver si podemos trabajar con el iBus Tool
de forma remota. Vale. Puede ser genial probar eso. Sí, vale, lo probaremos, seguro que sí. Bien, el calculador SBus, digamos, una pieza de este programa que a mí me gusta mucho y yo creo que es bastante interesante. Dentro de este menú podemos, digamos, seleccionar distintas topologías de KNX y podemos ver, en función de los aparatos que nosotros agreguemos a esa topología, distintos datos referentes al voltaje, a la intensidad o a la longitud del cable. Esto, perdona que te corte, sí. También es un gran desconocido entre todos los integradores, porque todo el mundo hace los cursos oficiales y todo el mundo piensa que esto, echas el bus, son 1000 metros, 10 miliamperios por dispositivo, y luego eso no es así. Luego los problemas, la avería o las pérdidas de paquetes de telegramas vienen por este tipo de cosas, porque no se tiene en cuenta que hay algunos aparatos que consumen más de 10 miliamperios, no se tienen en cuenta las distancias máximas y mínimas permitidas, y el hecho de que tengas una herramienta para que te calcule todo el tema de la longitud del cable, del consumo de los aparatos que ya tienes existentes, del voltaje, en fin, que te dé todas esas características, pues la verdad te está dando la garantía sí. De que todo va a ir bien. Y es más, yo apostaría que la rayita verde que viene debajo de cada cosita fija de 75 miliamperios, una rayita verde, en caso de que haya algo que no cumpla, se pone en rojo. Cambia de color. Pruébalo. Me parece a mí que van por ahí los tiros. Sí. Pruébalo. También veo una opción muy útil si queremos, por ejemplo, ampliar nuestro proyecto. Claro. Con esta información lo puedes... Esta información es muy fácil, entonces. Sí. Es extremadamente útil. Sí. Muy bueno. Muy bien. Es más, tú coges, te conectas, haces la búsqueda de todos los aparatos y con la búsqueda de todos los aparatos puedes tomar esa decisión. Claro que porque ya te busca todos los aparatos, ves cuáles son los aparatos que consumen, cuánto consumen y todo eso. Exactamente. Aquí tenemos otra vista del calculador SBus donde podemos agregar componentes. Y con datos, mira, te da, pones el aparato, te está dando el consumo de la corriente, la caída de tensión, joder, la tensión del propio componente, la tensión del propio aparato. Esto es muy útil. Esto, como te digo, es un gran desconocido entre mucha gente. Y hay por ahí un fabricante que tiene una herramienta que ni se asemeja a esta, pero se está vendiendo esa herramienta a bombo y platillo. Y esta herramienta, bajo mi criterio, es muchísimo mejor que la del otro fabricante que te digo. Esto ¿lo has desarrollado por casualidad en el tutorial que has hecho? Esta parte no, porque no hemos tenido los componentes adecuados para incluirlo. Pues esto no lo vamos a apuntar, porque pienso que hacer un tutorial simplemente de que con este software podamos realizar la topología para que nos calcule el programa, los consumos, las longitudes máximas y mínimas permitidas y nos dé el ok de nuestra instalación, eso es muy importante. Sí, lo haremos. Podemos agregar otros segmentos de cable, si queremos. Claro, puedes hacer una topología al completo. Por supuesto. Podemos guardar, cargar esta pequeña base de datos que tenemos, borrar o exportarla e importarla. Aquí se puede, por ejemplo, agregar componentes, se puede, digamos, quitar. Y si pulsamos en esta ruedecita, se nos abre la ventana de agregar o de modificar el componente. Aquí elegimos el componente, por ejemplo, en este caso, el módulo de grupo de detectores, y podemos elegir la entrada, la salida, digamos, sí, puedes elegir el aparato que tienes en cuestión. Exacto, en función del cual elijamos, exactamente, justo y concreto. Y te da él, en función del que tú selecciones, él te busca en la base de datos de ABB y te dice las características que tiene el tal. Exactamente. Está muy bien. Se le pueden añadir aquí longitud de cable, como en el apartado anterior, aquí, para, digamos, por supuesto, los datos se irán modificando en función de lo que nosotros le mandemos. Bueno, pues eso es todo. Oye, lo veo muy interesante. Yo llevaba ya mucho tiempo rondándome por la cabeza de hacer este tutorial. Así que, si os parece bien, vamos a pasar a la parte de vídeo que ha hecho Daniel sobre eBus Tool y a ver qué nos cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a verla. Vamos a ver. Hola a todos, soy Daniel García. Bienvenidos al tutorial de iKNX School sobre el software de ABB eBus Tool, un programa dedicado a la simulación, monitorización y visualización de estados de componentes del fabricante ABB conectados al bus KNX. Bueno, vamos a comenzar por abrir el programa y vamos a mostrar todas las características y funciones. Este es el menú principal, ¿de acuerdo? Donde tenemos varias cintas de opciones arriba y abajo. Aquí tenemos el botón de ajuste, donde podemos cambiar el idioma, los telegramas por segundo, así como poner un acceso directo y poco más. Si volvemos, tenemos el botón de ayuda,
por si tenemos algún problema. Tenemos aquí unos botones que cambian un poquito la apariencia del programa en función de nuestras necesidades. Y en la cinta de abajo tenemos la conexión realizada del programa al bus KNX. Esta se puede cambiar en otro momento. Ahora después veremos cómo cambiarlo. Un botón de refresco, el estado, telegramas por segundo, la versión del programa, así como un deslizador que cambia el zoom del programa. Bueno, tenemos aquí dos botones que nos indican que la herramienta está actualizada. De todas formas se puede actualizar manualmente. Si le damos a uno, vamos a un menú donde nos dice el estado de actualización de ciertos dispositivos o ciertos componentes del programa. Como podemos ver, está perfectamente actualizado. Si no es así, podemos seleccionar los componentes y actualizarlos manualmente, cosa que es bastante recomendada. Vamos a volver y tenemos aquí unos botones de vista general. Tenemos aquí un pequeño texto que nos indica un poco una introducción al programa, unos puntos importantes a tener en cuenta, unos primeros pasos, una serie de términos y condiciones que hay que seguir, y información de la versión, cambios, depuramiento de errores, inclusión de nuevos dispositivos, etcétera. ¿Vale? Tenemos aquí una cinta, se llama protocolo, que nos indica digamos un registro, un histórico de informaciones, advertencias, avisos, etcétera. Se puede borrar y se puede filtrar sin problema. Es, digamos, una cinta muy buena para ver, digamos, un poco el estado del programa a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, bueno, el menú principal es el menú conectar. Vamos a ir dentro. Tenemos varios apartados, incluyendo conectar con aparato, modo demo, aparatos IP, calculadores CBU y aparatos compatibles. Vamos a ir en primer lugar a aparatos compatibles, y esto es muy importante porque este programa, digamos que solamente es compatible con ciertos componentes. Bueno, pues aquí nos pone, tenemos la categoría del dispositivo, el firmware compatible. Todos estos dispositivos son los que el programa puede conectar. Si no aparece aquí, el programa no es compatible con el dispositivo. Así que tenemos eso que tener en cuenta antes de utilizar este programa, ¿de acuerdo? Vamos a crear una nueva conexión USB en eBooStool. Para ello iniciamos el programa, vamos al menú conectar y el submenú conectar con aparato. Dentro de ahí vamos al menú Connection Manager. Bien, aquí es donde podemos crear una nueva conexión. Para ello elegimos un nombre que va a ser, por ejemplo, nueva conexión 2. Elegimos el tipo USB o una de las dos formas de IP que existen para conectar. Y finalmente elegimos el aparato que el programa nos detectará aquí y le damos a guardar. Es tan simple como eso. Bien, en el menú conectar con aparato es donde vamos a poner la dirección física del dispositivo que queremos conectar con el programa y empezar, digamos, a trabajar con él. Aquí se puede ver cómo ya se ha agregado anteriormente un dispositivo con la dirección física 114, que es básicamente un actuador de persiana, y simplemente es muy fácil de añadir. Simplemente se añadiría aquí en la dirección física, se pondría el número correspondiente y se le daría a conectar. Bien, una vez que le damos a conectar, se inicia la aplicación del programa correspondiente y nos lleva a su menú. Aquí podemos ver el menú completo del actuador de persianas que hemos seleccionado, dividido en varios menús donde existen varias opciones de control, de simulación, de estado, de aviso, de alarmas, de escenas, y podemos controlarlo todo desde aquí, directamente desde un ordenador conectado al bus KNX, ya sea por USB o ya sea por IP. Actualmente estamos en el modo visualización, no se puede, digamos, modificar nada. Esto es así como medida de seguridad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que modificar desde aquí el funcionamiento de un aparato puede tener ciertas consecuencias que pueden repercutir en la seguridad de la instalación o de las personas, así que siempre hay que tener un poco de cuidado, de aviso o de, digamos, tomar las medidas adecuadas de seguridad para que nuestro forzado de aquellas operaciones no interfiera con
con el buen funcionamiento de la instalación o la seguridad de personas sobre todo. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, si queremos empezar a controlar el funcionamiento del programa, debemos de pulsar en el botón seleccionar modo de configuración, que tiene un icono de un candado. Lo pulsamos hasta que esté abierto y una vez que esté abierto el modo de visualización se ha desactivado. Por lo tanto ya podemos empezar a controlar el aparato desde el ordenador conectado al bus KNX. Nos saldrá un mensaje que nos advierte de la operación, le damos a OK. Muy bien, y ya está. Vamos en primer lugar a mover las persianas hacia abajo. Le damos a Stop y se puede ver que la posición ha llegado al 60%, ha bajado digamos un 60%. Vamos a ahora desplazar la posición una cantidad determinada, un 20%. Pulsamos en el botón desplazar la posición. Se puede ver cómo el estado de la persiana está en movimiento. Tenemos aquí en accionamiento y movimiento, está en verde. La persiana se está moviendo hacia ese 20% que nosotros hemos puesto, cosa que ya nos lo comunica el programa. Vamos a accionarle hasta que la persiana se abra al completo. Perfecto. La persiana actúa de forma perfecta, sin problemas, desde el PC, desde este programa. Vamos a activar la alarma de viento número 1. Como se puede ver, lo ha indicado claramente el programa. Se ha activado la alarma, tanto un estado como un icono de alerta. Y ahora intentamos bajar la persiana y el programa no nos deja. El programa no nos permite bajarla porque la alarma está activada. Y esa es la configuración que tiene el dispositivo programado. Hay que tener en cuenta que la programación que tiene el dispositivo tiene mucha relación con lo que podemos y no podemos hacer en el programa. Por ejemplo, si tenemos alarmas de viento o digamos ciertas escenas que no están activadas, o ciertas funcionalidades que no están activadas en la programación del dispositivo, entonces no se podrá efectuar esos cambios en este programa, dado que este programa no actúa sobre la programación del dispositivo. Simplemente es un simulador, un visualizador de estados y de funciones que ya están programadas en el dispositivo. Desactivamos la alarma de viento y ahora sí nos deja bajar la persiana y controlarla de la forma en que queramos. Bien, ya está bajada hasta el 100%, estupendo. Ahora activamos la alarma y la persiana se sube sola hasta el tope de arriba. Ese es su funcionamiento, su programación, y el programa iBooStool nos lo muestra. Bien, dentro del menú modo demo tenemos una lista de los dispositivos compatibles con este programa y tenemos en cada uno un botón conectar. Este modo sirve para abrir la aplicación de cada dispositivo, como podemos ver, y nos permite comprobar las opciones que tiene disponible para modificar, para ver el estado, para hacer reportes, como se pone aquí. Dependiendo del programa, cada uno tiene distintas opciones, y digamos que podemos hacer ciertos cambios, aunque solamente de forma visual. Realmente el modo demo no cambia el estado real del dispositivo, dado que en este modo no existe conexión entre el programa y el bus KNX. Es simplemente una pequeña visualización, una demostración de las capacidades que tiene el programa para cambiar, reportar, ver el estado, ver, digamos, datos relativos al aparato o al bus, ¿de acuerdo? Y simplemente tiene ese modo, simplemente para ver un poco las capacidades que tiene el programa, las funciones, ¿de acuerdo? Qué aparatos son compatibles, etcétera. Así de simple. Vamos a ir al menú Aparatos IP. En el menú principal pulsamos Conectar y vamos aquí, Aparatos IP. Bien, en este menú
se muestran un listado de todos los dispositivos KNX que se conectan mediante IP. Aquí tenemos una lista en el lateral y esta es la pantalla principal. Está dividida en varios apartados, incluyendo la denominación, la dirección física del aparato, dirección IP, dirección MAC, el estado del firmware o la actividad del dispositivo. Actualmente no hay ningún dispositivo IP que pueda detectar el programa, así que no aparece ninguno. Tenemos aquí en la cinta varias opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un recuento de los aparatos IP. Podemos buscar, ¿vale?, los aparatos que pueda haber en la instalación. Y tenemos también varios botones aquí. Por ejemplo, podemos reiniciar el aparato en su totalidad. Podemos hacer que los LEDs parpadeen por si queremos realizar una comprobación de estado, si el dispositivo responde. Podemos aquí también abrir página web que nos permite el programa hacer eso. Podemos exportar datos, etcétera. Tenemos aquí un filtro si queremos buscar en detalle, y tenemos aquí también un botón de vista en detalle por si algún elemento queremos, digamos, ver más información sobre él. Tenemos aquí también varios modos de estos dispositivos: Discovery, actualización, Unicast. En función de nuestro dispositivo, pues aquí se puede ver cómo se actualizan. Pues elegimos uno u otro, ¿de acuerdo? También se modifican los iconos en función de las opciones. Por ejemplo, en el modo Unicast podemos crear un grupo Unicast, ampliar el grupo, eliminar el grupo, etc. Aquí podemos distribuir los grupos. Como no hay ninguno, no me deja, ¿de acuerdo? Aquí en la actualización podemos actualizarlo, mostrar todos los dispositivos, etc. Y eso es todo respecto al menú aparatos IP. Bien, vamos a probar ahora el menú calculador SBus. Vamos al menú principal, sección calculador SBus. Bien, en este menú podemos ver una vista general del bus KNX, su topología y ciertos datos referidos, como por ejemplo la caída de tensión, el consumo de corriente en todos los aparatos, el total, así como el máximo en función de la normativa, la longitud del cable o el tipo de cable. Es un menú muy interesante para poder identificar ciertos problemas que puede haber en la instalación, así como desarrollar modificaciones o ampliaciones en la instalación ya realizada. Tenemos aquí varios segmentos de cables que podemos añadir o quitar en función de estos botones que tenemos aquí. Voy a borrar el que acabo de hacer. Y bueno, aquí tenemos varios componentes agregados y podemos ver en sus datos el consumo de corriente o la caída de tensión que estos componentes desarrollan y afectan a toda la instalación. Aquí podemos ver los datos principales y aquí podemos ver los datos de cada aparato en concreto. Aquí tenemos un valor que podemos cambiar, que es la longitud de cable entre los componentes en metros. Podemos variarlo en función de cómo sea en la realidad. Bien, podemos quitar o agregar componentes mediante estas flechas y estas cruces. Voy a quitar, por ejemplo, un componente o voy a agregar uno nuevo. También se puede agregar uno mediante este botón, agregar nuevo componente del sistema. Bien, aquí tenemos el menú de agregar nuevo componente del sistema. En la parte superior podemos seleccionar el componente que el programa nos deja, como por ejemplo un detector infrarrojo, detector dual, módulo SafeKey, que voy a seleccionarlo. Y en general en todos los componentes tenemos una serie de opciones o de variaciones que podemos elegir en función del dispositivo que nosotros tengamos en la realidad. Voy a elegir este y podemos aquí también poner la longitud del cable, que voy a poner por ejemplo 60 metros. Le doy a agregar y el módulo se inserta, y por supuesto todos los datos cambian adaptándose a lo que agreguemos o quitemos. En este botón podemos cambiar las propiedades del dispositivo que hayamos agregado. Y luego tenemos aquí botones de guardar, cargar ciertas configuraciones, borrar todo el contenido. También podemos exportar o importar datos, si tenemos base de datos de estos componentes en el exterior o queremos guardarla. Tenemos aquí dos submenús, SBus 1 y SBus 3, que la diferencia básicamente se nos da aquí en la topología SBus 1. Tenemos topología en árbol o en estrella, y aquí tenemos
digamos, segmentos de cable con una serie de características en función de nuestra instalación o de lo que necesitemos. Elegiremos SBus 1 o SBus 3. En SBus 3 solamente podemos agregar un componente, que es el terminal de mando PTA11. Uno de los, digamos, por ahora problemas que tiene este menú, así como en general el programa, es que hay muy pocos dispositivos compatibles con eBooStool. Digamos así que por ahora las características son muy limitadas. Sin embargo, si se continúan añadiendo más componentes, mucho más, pues definitivamente esta característica tendrá una utilidad muchísimo menor. Aquí he añadido el terminal de mando, que he añadido unos metros, y podemos ver aquí una tensión del componente, un consumo, y se puede ver como aquí se actualiza. Tenemos una caída de tensión, máximo 3 voltios, tenemos 0,04 voltios, el tipo de cable, longitud de cable, consumo de corriente de los componentes, 65 mA, máximo 325. Y nada, este menú es así. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.